Saludos a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, acompañándoles en un estudio nuevo, el cual nos ayudará a todos nosotros a entender el plan de salvación. Es interesante que el Señor ya tuvo un plan para rescatar al ser caído. Si el momento que Adán y Eva estaban en el Edén y al no poder combatir la tentación, el Padre y el Hijo tenían ya ideado un plan maravilloso. Es por esa razón que Él vino a la tierra a cumplir ese propósito para los seres humanos. Mi querido hermano y amigo, también es un día muy especial, ya que llegamos al día de preparación y quisiéramos que el Señor nos acompañe, nos guíe y nos dé la oportunidad de encontrarnos nuevamente con este día tan especial, que se refleje el carácter maravilloso del Señor. Mi querido hermano y amigo, te doy una cordial bienvenida. Tu amigo y hermano Eduardo está en este momento para acompañarte para desarrollar una lección más. Antes de poder iniciar este estudio, quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Maravilloso Señor, en este momento quisiéramos que tú nos acompañes, Señor, nos dirijas, nos des, Señor, la oportunidad de encontrarnos contigo a través de este estudio maravilloso. Sé que, Señor, necesitamos que tú, Señor, estés siempre presente con nosotros. Y es momento, Señor, que tú seas nuestro maestro, porque nosotros como seres humanos somos como niños. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, y es por esa razón que venimos ante ti, para que tú nos ayudes a comprender este maravilloso mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula El Rey de Reyes habitó con nosotros. Nadie puede imaginar lo que el Señor hizo en la tierra, a menos que nosotros vayamos a su palabra y al buscar el santo libro encontraremos a Jesús y el trabajo maravilloso que hizo Él por la raza caída. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué hizo el Rey de Reyes? ¿Qué hizo el Rey para nosotros comprender su gran amor? ¿Qué hizo? El capítulo de Filipenses 2, del 6 al 8 dice así: quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo. Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Quien, al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el texto maravilloso, la carta a los Filipenses, Pablo dice que el Señor tomó la condición humana, tomó esa condición caída, y al hacer ese trabajo nos dio la oportunidad que nosotros podamos llegar a vencer cada tentación que pueda venir. Ya que el Señor vino como hombre, solamente hay algo maravilloso, que Él, su mente era divina, y al tener esa mente divina, el pecado no podía contra Él. Pero ese es el ejemplo que nos dio, que le mantenía que esa divinidad esté siempre a su lado, que cada mañana, en cada momento que era necesario, Jesús estaba en contacto con su Padre. No perdía de vista, ya que si en algún momento perdía de vista al Padre, Jesús habría podido caer, pero su constante apego a su Padre hizo que Él venciese a las tentaciones. Por esa razón, nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Encontrarnos con el Padre es muchas veces muy difícil, pero el momento cuando nosotros lo hacemos es que Él nos ayuda en todo momento y nos da respuestas a nuestras preguntas.
Por esa razón el Señor hizo eso. Se convirtió en un hombre y dice se hizo obediente, obediente hasta la muerte de cruz. Cuando nosotros vamos a estudiar el trabajo que hizo Jesús, es algo sorprendente. Ver a un Jesús capturado en el Getsemaní, sin palabras de decir por qué me haces esto, sino únicamente con un silencio le decía a toda la humanidad que ellos necesitaban de él. El testimonio en Exaltada Jesús, página 68, nos dice: Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz, la adoptó de veras. Qué interesante. Cristo no adoptó a la humanidad como un disfraz. Cuando nosotros hablamos de un disfraz, es algo superficial, algo que por dentro no eres la persona que estás por fuera. Pero dice que el Señor adoptó en la humanidad de veras. En realidad poseyó una naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Era el hijo de María, era descendiente de David. De acuerdo con la genealogía humana, se declaró que era un hombre, Jesucristo hombre. Pablo describe de él: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno esté cuando tiene mayor honra que la casa que la hizo. También nos dice: pero aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él desde la eternidad, se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo los que lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Desde antes que fuera creado los hombres o los ángeles, el Verbo, la palabra, era con Dios y era Dios. Claramente entendemos, Dios era ya desde el principio un Dios divino. Cuando vino a la tierra, nos demostró, y la palabra dice que el Verbo se hizo carne. Pero acá el Señor vino como hombre, como un ser humano. Tenía hambre, tenía sed, tenía frío, tenía temor, tenía todo lo que un ser humano tiene en este tiempo. Pero ¿qué le caracterizó a él para que pueda lograr los triunfos sobre el pecado? Nuevamente les vuelvo a repetir, es la unión con su Padre. Ya él dijo muchas veces que él no hacía nada solo, pues el Padre le decía lo que tenía que hacer. De alguna manera nosotros necesitamos entender esa parte para nosotros actuar como él actuaba en la tierra. Entonces la pregunta decía: ¿qué hizo el Rey para nosotros comprender su gran amor? Se hizo hombre al igual que nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué compartió nuestro Maestro con nosotros? Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, 39 al 46. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Lucas. Capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice así: Luego Jesús salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres apartar de mí esta copa, sin embargo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. En su agonía oraba más intensamente, y su sudor fue como grandes gotas de sangre
que caían a la tierra. Cuando se levantó de orar, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Una muestra del gran apego que Jesucristo tenía con el Padre. Si Él no oraba, la raza humana estaba caída. Pero Él demostró que necesitaba de esa divinidad para que pueda lograr las tentaciones que Satanás iba a poner. En un momento tan angustioso para Jesús, hablaba a sus discípulos y les decía que tenían que orar para que no entréis en tentación, ya que Él sabía lo que iba a suceder si ellos se apartaban del Padre Eterno. Y eso sucedió. De alguna manera los discípulos estuvieron durmiendo, y cuando vino la turba, ellos salieron despavoridos, como dice el texto, sin un pastor. Nosotros en este tiempo necesitamos entender el trabajo que Cristo tuvo para que la raza humana no pueda depender de Él, sino de Jesucristo, el Creador. El testimonio en Deseo de todas las gentes, la página 637, dice: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido. Entonces ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdería su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser firmemente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Satanás tenía contra la pared a Jesús, pero hay algo maravilloso que Jesús hizo. Aún con el miedo, con el temor que tenía, le hizo que se acercase más a su Padre y que le diese fortaleza. Cuando leemos el testimonio, encontramos que el Padre no pudo más al ver a su Hijo sufrir, que envió a uno de sus ángeles poderosos para confortar a Jesús, para darle ánimo y decirle que si él desistía a su trabajo que él estaba haciendo, la raza humana estaría en completa perdición. Ese es el trabajo que hizo Jesús. Si nosotros nos damos cuenta y actuamos ahora al saber que Cristo hizo eso por nosotros, no tendríamos cómo pagarle, pero de alguna manera necesitamos nosotros acercarnos. Ese es el privilegio que tenemos nosotros, de que el Señor, aún siendo pecadores, nos haya llamado para que formemos parte de su reino. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta decía: ¿qué compartió nuestro Maestro con nosotros? La angustia, el temor. ¿Por qué? Porque de alguna manera Él fue hombre. Pero esa humanidad también nos demuestra que Él pudo vencer el pecado y nosotros también podemos vencer el pecado. El Rey habitó con nosotros. No nos damos cuenta, pero Él está con nosotros. A través de su Espíritu Santo, toca los corazones de las personas y toca el corazón tuyo para que vengas a los pies de Jesús. Mi querido hermano y amigo, que Dios pueda bendecirte y en este día sea un día muy especial. Y de antemano te deseo un lindo día de preparación y también
un feliz día de reposo. Bendiciones.